Estamos en la editorial Realidades en un mundo cambiante, en donde nuestra meta es ser mejores. Aquí, en Exponiendo la Palabra. Aquí, en Exponiendo la Palabra. Gloria al nombre del Señor. Bien, hoy en el editorial quiero hablar de las vicisitudes que la vida nos presenta de un día para el otro y cómo enfrentarlos. Hace un tiempo atrás me invitaron a un evento de jóvenes. Ellos les llaman confraternidad, ¿vio? Porque reúnen a varias iglesias y vienen los jóvenes que traen sus instrumentos y supuestamente comparten música. Son pocos los que leen la Biblia porque son pocos los que leen la palabra de Dios, eso es real. La mayoría de los jóvenes no leen la Biblia, pero dicen que son cristianos. Recuerdo que en esa oportunidad yo les dije solamente 3 participan y después vamos a la palabra. Los demás, que eran como 25 que quedaban, si quieren se pueden quedar después de la palabra y participar. Y bueno, lo hicimos de esa manera. ¿Sabe? Hay cosas que siendo joven muchas veces uno no tiene ni noción de lo que puede llegar a pasarte en la vida. Entonces no se preocupan para prepararse. Y esto ocurrió casualmente a un joven. Está en 1 Samuel capítulo 30, que vamos a leerlo y dice así: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag el tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y había asolado a Siclag y le habían prendido fuego. No hicieron nada, ¿no? ¿Y qué más pasó? Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todo lo que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se lo habían llevado al seguir su camino. Terrible lo de Amalecita, ¿no? Amalek significa carne, y la carne a veces barre con todo. Bien, vino pues David con lo suyo a la ciudad, y aquí estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. Pero ¿cómo lloraron? Lloraron, dice, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. ¡Wow! No era cualquier llanto, ¿eh? Era un llanto de angustia total. Las 2 mujeres de David, Anoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortalecía en Jehová su Dios. ¡Wow! ¡Qué diferencia!, ¿no? Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo: Señor, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Puedo perseguirlos? Es más, Señor, ¿lo podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron al torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y después nos relata que hallaron en el campo a un hombre egipcio, al cual trajeron a David y le dio pan y agua y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higo seco y 2 racimos de pasas, y luego que comió volvió a su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días. Y entonces ese ejemplar le contó dónde estaban las mujeres, dónde estaban los niños y dónde acampaban los amalecitas. Tenemos que hacer historia, ¿no?, para saber lo que es eso. David era perseguido por Saúl, y cansadísimo de que Saúl lo persiguiera, David dijo un día: bueno, más sí, para que Saúl no me persiga más, me voy a ir a la tierra de los filisteos. Total, los filisteos me tienen miedo, ellos no van a hacerme nada. Y así que fue y le dieron un lugar: sí, andá a Siclag, vivía ahí con tu gente, tranquila, no te vamos a molestar. Era David, era el rey David, lo respetaban. Mire, acá se cumple la palabra que dice que si vos andás bien con Dios, hasta tus enemigos te van a respetar. Así que él, bueno, en su decisión de que ya estaba cansado de que Saúl lo persiguiera, lo molestara, y él no lo quería matar. Y cuando él decía que él no iba a tocar ni matar a un ungido de Dios, yo le pregunto: David era el ungido, Saúl había dejado de serlo, el Espíritu Santo ya no estaba más en Saúl, en primer lugar.
Segundo lugar, un hombre lleno del Espíritu Santo no anda buscando a alguien que Dios ungió como rey, que tenía el Espíritu Santo para matarlo. O sea que en realidad lo único que Saúl tenía estaba lleno de demonios. Lo que David no quería era matarlo para usurparle el trono y decir que él era el rey. Él estaba descansando en la promesa de que Dios le había prometido que sería rey y que sería rey cuando sea el tiempo de Dios. Porque antes los reyes, si usted leyó la Biblia y si sabe algo de eso, mandaban a matar al rey para usurparle el trono y quedarse con todo. Eso ha pasado toda la vida. Incluso hoy por hoy nosotros lo que vemos que algunos presidentes son derrocados y asumen el que lo derrocó. Eso no ha cambiado en nada. El espíritu inmundo del diablo que causa divisiones y destruye países y naciones enteras sigue estando presente en la realidad de hoy. Entonces David, cansado porque cansado de huir para todos lados, agarró un día y se fue a vivir a la tierra de los filisteos, donde era tan cobarde este Saúl que no iba a ir nunca a buscarlo. Qué grande, ¿no? Cobarde, no iba a ir nunca a buscarlo. Y estando en ese lugar, un día va y se presenta con sus hombres, con sus 600 hombres, para tratar de decirle a los filisteos, bueno, acá estamos, vamos a ir a pelear junto con ustedes donde ustedes vayan. Ese relato está un capítulo antes. Y sin embargo le dijeron, no, vos no vas a venir con nosotros. Así que anda a tu campamento de nuevo, anda con tu familia, quédate ahí, nosotros nos encargamos de lo nuestro. Así que bueno, David había emprendido la retirada y volvía para su casa. Y se encuentra con este panorama, que los de Amalek habían invadido el Negev y a Singlat, y que habían asolado Singlat y le habían prendido fuego. Mire qué panorama. De haberse levantado la mañana y dejado a su familia ahí tranquila, todo en orden, de pronto, de un momento para el otro, cuando regresa, ya no existía más, no estaba más ni su familia, ni existía más ese lugar donde ellos habitaban. Y no es solo que no existía, sino que lo habían prendido fuego, no quedó nada. Lo que David no sabía, pero que la Biblia nos dice, es que se habían llevado cautivas a las mujeres y a los niños y a todo lo que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero que a nadie le habían dado muerte, si no se lo llevaron para seguir el camino. Pero sin embargo, Amalek tenía la fama de destruir. A Amalek le encantaba destruir pueblos. Y no solo destruir, de matarlos. Amalek tenía la costumbre de cortarte la cabeza y ponerlo en un palo y dejarlo todo así para que cuando venga alguien vea que pasó Amalek y que los mató a todos. Y que lo mismo iba a hacer con aquellos que lo resistían. Llevaban a las mujeres para violarla, para ultrajarla, lo mismo a los chicos para tenerlo de esclavo. No era cualquier cosa Amalek. Amalek era carne, la carne esa que arrasa con todo, que no quiere dejar nada en el orden espiritual. Y sin embargo, en ese panorama tan horrible, que cambió de un día para el otro, de un segundo para el otro, de una hora para el otro, lo sorprende tanto a David como a sus hombres. Aclaremos algo. Esos 600 hombres que David tenía eran los que vinieron a la cueva de Adulam. Eran los desechados, los despreciados, los marginados, los de amargura de alma. Eran los que habían venido al rey David. Y que el rey David les transmitió el Espíritu Santo de Dios y los cambió, los convirtió de derrotados en vencedores, de frustrados en hombres con aliento para vivir, de angustiados en hombres alegres que confiaban en Dios. No eran cualquiera, conocían a David, habían venido a buscar a David en su peor de las circunstancias. Por lo tanto, este problema tendría que haberlo unido más a David y a los hombres para buscarle la solución. ¿Sabe? A veces nosotros creemos, se lo digo como ser humano y se lo digo como supuesto pastor, ¿no? Porque yo no me creo las cosas. Muchos de nosotros hacemos cosas por el prójimo. Estamos, vamos, venimos. No solo ponemos el tiempo, el esfuerzo, el dinero. Y muchas veces cuando las circunstancias no nos son favorables, en lugar de saber que contamos con ello, muchos de ellos nos abandonan. O incluso nos echan la culpa a nosotros de cosas que han pasado. Y yo cada vez que ocurría eso me identificaba con el rey David con este problema. Porque ¿qué pasó? Dígame, esos hombres que él los convirtió en hombres guerreros de verdad y los sacó de su miseria y sus necesidades. Miren lo que ocurrió. Dice algo terrible, ¿no? Dice que entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, pero que lloraron hasta que no le faltaron fuerza para llorar. Era lógico. Era Amalek. Amalek no tenía misericordia de nadie. La angustia era tan grande, tan terrible,
que no había otra forma de expresar su sentimiento que era llorar. Estaban llorando, pero estaban llorando con una amargura y con tal grado de tristeza que ya no tenían fuerza para llorar. ¿Pero por qué lloraban? Porque decía que las mujeres tanto de David como también las mujeres de los hombres de David habían sido cautivas y habían sido cautivos sus hijos. Y no había garantía, porque acá la Biblia nos relata que no le dieron muerte ni nada, pero ellos no lo sabían. Ellos no sabían nada. Ellos lo único que deducían era que Amalek pasó por ahí y que Amalek había barrido con todo. Y ya para ese entonces vaya a saber dónde estaban los amalecitas, por dónde habían agarrado y qué le habían hecho a sus mujeres, la habían violado, ultrajado, qué habían hecho con sus hijos. Esos son los pensamientos que cruzaban en sus corazones y que cruzaban en sus mentes. Y esa es la angustia terrible. ¿Sabe? La vida puede cambiarnos de un día para el otro, de un momento para el otro. Y eso nos sirve para saber quiénes están con nosotros y quiénes no están con nosotros. Porque podemos ser muy buenos predicadores y visitar a muchos y estar con todos, pero cuando nos vienen los problemas a nosotros, en modo particular, recién ahí nos enteramos quiénes son. Y sabe, muchas veces uno se decepciona. Yo me he decepcionado. Yo me sigo decepcionando, para serle honesto. ¿Qué quiere que le diga? Y dice algo más terrible, que no solo que estaban llorando y lloraron hasta que no le quedaron fuerzas. Dice algo más terrible. Dice, y David se angustió mucho. O sea, si bien ya estaba amargado, si bien ya estaba triste, si bien ya estaba llorando y ya no le quedaban fuerza para llorar, pero acá aclara algo. Dice, y David se angustió mucho, pero, pará. Un problema más, una angustia más, aparte de la que ya tenía por tu familia. Sí, una más. ¿Por qué? Dice, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Y dice bien claro, cada uno por su hijo y por su hija. Ah, qué bonito, ¿no? Estuviste con el rey David. Te ayudó a salir de tu condición, de tu tristeza, tu angustia, tu miseria. Sabías quién era él, vivías con él, convivías con él diariamente. Y en medio de esta situación que cambió el curso de la historia, que de un día para el otro ustedes no lo esperaban, ahora tenemos que buscar un culpable. ¡Epa! ¿Y quién era culpable? Echémosle la culpa a David. ¿Vio? Ese es un grave problema. Porque Dios nos pone como líder o como a ustedes se le ocurra nombrarlos. Pero muchas veces cuando ocurren problemas similares, ¿a quiénes echan la culpa? Tenemos que echarle la culpa a alguien, ¿eh? ¿Alguien? Sí, el pastor. Ese es el culpable. Acá es triste, porque se olvidaron de quién era David, se olvidaron de los favores que le hizo David, se olvidaron de la convivencia que tenían con David. Y lo peor de todo, no es eso, se olvidaron quién era el Dios de David. Y me imagino a David, tras todos los conflictos por su esposa, por sus hijos y por lo demás, otro problema más. ¿Cómo que hablaban de apedrearlos? O sea, los querían matar. Sin misericordia, ya lo habían juzgado y decir, David tuvo la culpa, apedreémoslo, matémoslo ya. Eso es una mente carnal, transitoria y temporal. Son mentes que no conocen a Dios, que pueden estar con un siervo de Dios, que pueden percibir en el aire el Espíritu Santo, pero que nunca lo conocieron. Y de eso estamos llenos en las congregaciones. Y de ministros que no conocen a Dios, tenemos que tirar manteca al techo. Eso es lo triste. Aquel que hoy por hoy le debían lo que eran y que hizo todo por eso, le estaban culpando y lo querían matar. Pero en medio de todo ese desastre, cuando usted conoce a Dios, las cosas son distintas. Dice, mire qué extraordinario, cómo Dios quiso que nosotros sepamos esto. Dice, más David se fortalecía en Jehová su Dios. Yo me lo imagino siempre. Me lo imagino a todos tirados en el piso ahí de rodillas, llorando amargamente, murmurando de que había que matar a David. Pero en el lugar que David estaba arrodillado, era un lugar santo. A la vuelta de él era un lugar santo. Lo que podrían decir de él, lo que querían hacerle a él, no le afectaba. ¿Sabe por qué no le afecta? Porque dice que él se fortalecía en Jehová su Dios. Él estaba en otra dimensión. Estaba en la dimensión del Espíritu Santo y él no estaba echándole la culpa a nadie. Aprenda a ser un hombre y una mujer de Dios. No le estaba echando la culpa a nadie. Él estaba en otra dimensión buscándole la solución y la mejor manera es estar en el Espíritu buscando de Dios.
¿Quién tenía el poder para saber si las cosas iban a ser peores o podían cambiar para bien? Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar la solución en Dios. Los otros estaban perdiendo el tiempo buscando culpables y queriendo apedrearlo. David nunca perdió el tiempo. Estaba buscando a su Dios grande y poderoso, que él lo conocía. Esa es la diferencia de un hombre y una mujer que conoce a Dios. Siempre se va a refugiar en el Señor. No importa la adversidad, no importa el problema, no importa la dificultad, no importa las enfermedades, no importa la necesidad, la miseria, la escasez, se va a refugiar en Dios. Porque sabe que de él, el mismo David había escrito ese salmo maravilloso, precioso, el 121, que decía: elevaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es que estaba buscándolo. No en vano escribió un salmo, él lo vivía. Y lo vivía en medio de la gran adversidad que estaba ocurriendo. Es fácil ser cristiano cuando todo te va bien, cualquiera tiene fe. Pero acá se trataba de ser el verdadero cristiano en medio de esa enorme adversidad. ¿Y sabe qué? David podía haber dicho: subamos a los caballos, somos guerreros, somos vencedores. Es más, yo fui ungido por Samuel, yo soy el futuro rey. Por lo tanto, el Espíritu Santo está dentro mío, vamos a buscarlos y los vamos a matar a todos. Aparte tenemos habilidad con las espadas y no nos van a vencer eso de Amalek. Así que vamos, levantémonos y vámonos todos. ¿Podría haberlo dicho? Sí, como hacen mucho, que le dicen a la gente: prepárense y vayan y dé vuelta a 3, 4 manzanas y proclamen que Dios es el victorioso y reprendan todos los espíritus, todos los demonios y declaren que la nación es para Cristo, que el pueblo es mentira. Esas cosas no tienen que ver con nuestra vida en la realidad de hoy. Estuve viendo un video, mira, que me causó mucha tristeza. Personas mayores de cierta congregación se fueron enfrente de un boliche gay a orar para reprender todo espíritu de homosexualismo, para que se acabe el homosexualismo. Es ilógico hacer esa estupidez, es ilógico. Gloria al nombre del Señor. David no estaba perdiendo el tiempo en eso. David estaba fortaleciéndose en Dios. Y mire lo que dijo. Ya le dije, él podía haber sido tranquilamente, con todo el conocimiento que tenía, porque sabía quién era Dios, por la habilidad que tenía, y pelearle a Amalek. Pero él dependía de Dios. Él le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, le dijo: yo te ruego que me acerque el efo. El efo era como la conexión con Dios. Y Abiatar le acercó el efo. Y mire lo que dijo David. Esto demuestra a usted y a mí que si nosotros dependemos de Dios, si nuestra sumisión está en Dios, Dios se va a alegrar de una manera extraordinaria. David no hizo uso ni sacó chapa de quién era, ni que lo había ungido Samuel, ni que tenía el Espíritu Santo. Esas son cosas que muchos acá se la pasan sacando chapa. Yo soy el pastor, yo soy esto, yo soy el otro. Aprendas, cierre la boca, haga lo que hizo David. Dice: David consultó a Jehová, Dios, diciendo. Consultó a Dios en medio de esa adversidad, de ese problema, de esa dificultad, sin saber qué había pasado, si ya estaban muertos, si ya no existían más. ¿Por qué? Porque la vida de David no dependía de él, dependía de Dios. Consultó a Dios. Y mire qué palabras. Como: Señor, ¿puedo perseguir a los merodeadores? Pidiéndole permiso a quien gobernaba su vida. Y le dice: ¿los podré alcanzar? No le dijo: mira, Dios, ojo, yo soy el rey David, yo tengo todo el poder, vos ya me ungiste, declaro los cielos abiertos, la ventana los abierta, bendiciones y la victoria, y que somos guerreros y guerreras, y va. Humillación, cosa que muchos de ustedes no tienen. Humillación. ¿Sabe? La palabra de Dios dice: humíllate bajo la poderosa mano de Dios, cuando sea el tiempo, Él te va a exaltar. Humillación es algo que se pasó de moda para muchos cristianitos. Son todos soberbios, todos se creen dueños de todas las cosas y no son dueños de nada. Señor, te quiero preguntar algo. ¿Puedo perseguir a los de Amalek? Si tú quieres, si es tu voluntad, si está en tus planes, si está en tu mente, si tú lo decides, ¿puedo perseguirlos? ¿Los podré alcanzar? En esas dos preguntas que David le hizo a Dios, le dijo: mira, Dios, si no los puedo perseguir y si no los puedo alcanzar, da lo mismo. Tú seguirás siendo Dios. Nada va a cambiar. Yo seguiré mi camino, seguiré el curso de mi existencia, seguiré hasta ser rey en el momento que tú quieras de toda la nación de Israel. Esto no cambia nada. Eso le estaba diciendo David: Dios no va a cambiar nada si tú no me permites perseguirlos y alcanzarlo y recuperar a mi familia.
Pero hay mucha gente que le dice, no, pero Dios te tiene que dar, Dios te tiene que dar, Dios te tiene que prosperar, Dios tiene que bendecirte, Dios tiene que sanarte, Dios tiene que... Tú eres un hijo del rey. Él era el rey. No era ningún hijo del rey, él era el rey. Y con esa humillación total, que Dios nunca, nunca, nunca va a rechazar, Dios le contesta. Ese es otro de los problemas. Primero, mucha gente no sabe hablar con Dios. Y segundo, no saben oír la voz de Dios. Y dice bien claro. Y él le dijo, ¿quién le dijo? ¿Quién fue que le dijo? ¿Abiatar le dijo? No, Dios. Dice, y él le dijo, síguelos, porque ciertamente lo alcanzarás. Y de cierto librarás a los cautivos. La voz de Dios cambia todo. La orden de Dios cambia todo. Las circunstancias dejaron de ser pesadas, dejaron de ser conflictivas, dejaron de ser amargas. Pero todo gracias a su nombre. Porque los otros 600 jamás hablaron con Dios, jamás oraron, jamás se humillaron. Y ese es el promedio. Cada 600 hay un hombre de Dios. Los demás no sirven para nada. ¿Cómo será que no sirven para nada? Que eran 600 que partieron rumbo a buscar a su familia, a sus hijos, a su esposa. Y 200 se quedaron a mitad de camino porque ya no tenían fuerzas. Qué vergüenza. Tenías que recuperar a tu familia. ¿No vale nada tu familia? ¿Cuánto dejan de pelear por la familia hoy en día también? Por sus hijos, por todos. No, ya no tengo fuerza, no quiero pelear más por eso. Sin embargo, David se fue. Nadie pudo pararlo. Y no solo que se fue con los 400 que quedaron, sino que fueron, los encontraron, pelearon, los vencieron y recuperaron su familia. Recuperaron sus esposas, sus hijos. Y es más, recuperaron mucho más porque le sacaron todo a Amalek que tenían. De todo lo que Amalek le quemó y le destruyó, ellos le sacaron todo. O sea, fueron más bendecidos todavía. ¿Sabe? La vida te va a presentar estas circunstancias. Pero depende del material con el que esté hecho, vas a saber enfrentarlos. Hoy muchos lloran, muchos solamente se quejan y no son capaces de hacer como el rey David en medio de sus circunstancias. Fortalecerse en Jehová, su Dios. Más David se fortalecía. Deja que todo el mundo se queje, deja que todo el mundo haga lo que se le antoje y se le dé la gana. Vos aprendés a vivir por y Dios. Y Él te va a dar la victoria. Él te va a dar la victoria en todos los órdenes de tu vida. Moral, espiritual, física, sentimental, económica. Pero demostrar con lo que hizo David, dependencia total en un Dios que nunca cambia. El que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nada está perdido si tú te humillas. Y si le demuestras que tu dependencia es Dios, nada está perdido. Todo es recuperable para la gloria de su nombre.